perfectamente. Bueno, no vamos a hablar de arte contemporáneo hoy. A veces hago algunas digresiones, si bien es como el tema que en general nos convoca acá, hoy vamos a hacer una digresión un poco más amplia que habitualmente, porque vamos a hablar del arte que hacen los animales. No vamos a hablar de monos que pintan, de estos elefantes que le ponen un pincel en la trompa y un lienzo para que hagan algo. No vamos a hablar de ninguna de esas cuestiones. Vamos a hablar de arte hecho por animales para animales, sin mediaciones humanas. Y vamos a hablar de este libro extraordinario, que es uno de mis libros favoritos. Se los recomiendo muchísimo. Se llama El sentido artístico de los animales, de Etienne Souriau. Muy francés el hombre, ya se imaginarán de dónde viene. Es un libro escrito por un especialista en arte, específicamente en estética. No es un biólogo, ni un etólogo, ni nada por el estilo. Es un señor que viene del campo de las artes, ya murió él, fue profesor de la Sorbona, editó muchos libros vinculados siempre al campo de la estética y las artes visuales más específicamente, y murió en el año 79, hace bastante tiempo ya, así que se imaginan que es un libro viejito, pero que fue traducido hace poco y editado, si no me equivoco, en el 2022 por la editorial Cactus. Es un libro muy accesible, les recomiendo muchísimo que si lo ven por ahí y les interesa el tema, que se lo compren, porque la verdad es que es un libro hermosísimo el que vamos a hablar hoy. Y bueno, él plantea esta cuestión, ¿no? Que hay comportamientos de los animales que se parecen mucho exteriormente a acciones humanas, pero tenemos que cuidarnos mucho de proyectar en el animal analogías que no tienen sentido, ¿no? Porque en situaciones en que queremos proyectar pensamientos humanos, en casos similares en general no concuerdan bien, son métodos de pensamiento totalmente diferentes con otro tipo de elaboración. El pensamiento del animal, dice Souriau, sobre todo los animales que viven en ámbitos muy alejados a los seres humanos, no nuestros animales domésticos que ya están más habituados a los hombres. Tienen un pensamiento. Hola, llegué tarde. ¿Cómo se llama el libro y el autor? Este es El sentido artístico de los animales, Etienne Souriau. Se los voy a mencionar todo el tiempo, pasa que es muy con muchas vocales que no se pronuncian, muy afrancesado. Bueno, el pensamiento de los animales suele ser muy poco comparable al del hombre, incluso resulta muy difícil de concebir, ¿no? Los ejemplos que él pone es como, bueno, una araña que tiene 7 ojos, o un murciélago que se guía en la oscuridad, en una cueva, por ultrasonidos. Es algo de lo cual no podemos tener, pero ningún tipo de intuición directa alguna. ¿Cómo se ve con 7 ojos? Y algo que remarca varias veces, que es muy divertido, es que hace falta evitar todo tipo de antropomorfismo cuando estudiamos a los animales, pero no está mal de vez en cuando hacer un poco de zoomorfismo al estudiar al hombre, porque de alguna manera de ahí venimos, ¿no? Que no es que, que surgimos así de un huevo de la nada. Entonces, algunas cosas en común podemos encontrar en ellos. Hay un ejemplo que me gusta mucho que dice, ¿qué tan diferente es una gaviota que tiene que hacerle un regalito a la hembra para conquistarla? Tiene que llevarle un regalito y después de eso es como que la invita a bailar. ¿Qué tan diferente es de un adolescente que le lleva un ramito de flores a la chica que le gusta y después se van a un boliche? Y bailan, y bueno, hay muchas cosas en juego en la danza, ¿no? Entonces, hay como un gran prejuicio en pensar que el arte es algo demasiado noble, demasiado puro, como para que osemos encontrarlo en el mundo animal. Hay una palabra que usa mucho él que es blasfemar. Y lo que él se pregunta es,
Es blasfemar pensar que el arte tiene raíces, tiene bases cósmicas y que encontramos en la naturaleza situaciones, poderes que coinciden con el arte, con nuestro concepto de arte actual, moderno, por supuesto, ¿no? El arte ha tenido diferentes interpretaciones a lo largo de la historia de los seres humanos, pero bueno, el hecho estético está muy presente, muy abundante en la naturaleza, de hecho muchos aspectos nos provocan fascinación a los seres humanos, desde una nube extraordinaria con los rayos del sol, el arco iris, determinadas situaciones, ¿no? Los que tenemos animalitos en casa, es como hay muchas situaciones que nos generan como esa fascinación. Bueno, un ejemplo, por ejemplo, es la tela de araña, una tela de araña bajo el rocío, con toda su geometría absolutamente perfecta, ¿no? Bueno, acá el animal es agente de buena parte de ese fenómeno maravilloso, ¿no? La araña, bueno, busqué algunos videitos, algunas formas de ilustrar la cantidad demencial de imágenes que tiene este libro, por más que son en blanco y negro, está lleno de imágenes. Bueno, la araña es capaz de inventar soluciones originales a problemas que le aparecen en el entorno o a trampas que se le ponen, ¿no? En una circunstancia en que se les está estudiando. Se les pone una trampa, saben cómo resolverla y sortear ese obstáculo. Entonces ahí tenemos que preguntarnos cuál es el rol de la esteticidad en un espectáculo en el cual ella intervino, o bien por sí misma o bien por el genio colectivo de su especie, ¿no? Algo que ya le viene de una forma un tanto innata. Bueno, vamos a ver que la idea de una actividad muy semejante al arte aparece en varias regiones de la naturaleza, ¿no? Y muchas veces está vinculada al campo de la reproducción, eh, la seducción, que es un espacio, un momento muy propicio para la aparición de fenómenos estéticos. Algo que menciona Etienne es el color, ¿no? El color es un lujo en la naturaleza. Aparece en el mundo floral, eso ya lo conocemos, pero también aparece con mucha abundancia en algunas regiones precisas del mundo animal, que son principalmente las mariposas, las aves y los pájaros, las aves y los peces, perdón. Son como los principales ámbitos, las principales especies donde el color se manifiesta con mucha fuerza. En las aves en general, en los machos, ¿no? Sabemos que la mayoría de las veces estos colores están como muy ligados a la sexualidad y las hembras suelen ser más opacas para pasar más desapercibidas. Ahora, bueno, esto no es mérito de la mariposa, no es mérito del pavo, tener estas plumas iridiscentes maravillosas, es más bien la naturaleza que dispone la forma que van a tener los animales, ¿no? No es que hay que rendirle homenaje al instinto artístico del pavo por tener estas plumas extraordinarias, porque él no es el responsable, es como una obra de la naturaleza en él y es un fenómeno que él no controla. Y acá Surya dice, la vida es el artista, el pavo es la obra. Ahora, con la araña pasa otra cosa muy diferente, ¿no? Pensando en la araña sobre su tela. Porque acá se da la separación entre la obra y el artista. O sea, la araña es la artista y la tela es su obra. Y la araña tiene la capacidad de fabricar, de ser como un ser actuante que construye esta tela por fuera de su propio cuerpo y que le da muy laboriosamente una forma especial, incluso como que extrae de sí misma la seda de la que está hecha su tela, ¿no? Es como una secreción natural. Y bueno, hay como una continuidad que es un poco evidente en alguna de las actividades constructoras más sorprendentes de las cuales el animal es un artesano. Se lo podría comparar con un artesano, por ejemplo, las termitas, las currucas costureras especialmente, los ratones de las cosechas, los castores, que son especies que construyen sus propias casas, ¿no? Manipulando materiales tomados del ambiente, ya no como la araña que los secreta, sino que va buscando en el ambiente cómo construir sus casas. En los insectos menciona como que las herramientas, es muy curioso que las herramientas que necesita para construir
como si taladro o tenaza, ya forman parte de su cuerpo, ¿no? Es como una especie de predestinación de que ya tiene las herramientas incorporadas para hacer esto. Y bueno, las actividades animales más creativas, más auténticamente similares al arte, tienen algunas cuestiones hormonales en juego, ¿no? El ruiseñor, por ejemplo, que después vamos a hablar un poco más en detalle. El ruiseñor tiene un canto que es aprendido, no es hereditario. Y en muchas ocasiones lo va mejorando, va aprendiendo cómo mejorarlo y a tener una voz propia que se diferencie de los otros ruiseñores. Pero bueno, solamente canta en temporadas de apareamiento y con ciertas condiciones climáticas, ¿no? Por eso hay cuestiones hormonales que están involucradas. En el capítulo 2, que ya sería sobre la estética del movimiento, se introduce que ahora vamos a estudiar los fenómenos estéticos, que podemos incluso decir artísticos, cuya causa y cuyo productor es verdaderamente e individualmente el animal, por la actividad que despliega. Y dice Surieu, ¿y quién se animaría a asegurar que el arte humano no hace lo mismo? Bueno, hay condicionamientos afectivos que hacen actuar a los animales, como pueden ser el dolor, el miedo, el hambre y el juego también, ¿no? Que es algo que va a desarrollar bastante. A los que a estas reacciones se le puede sumar, ¿por qué no?, ciertos condicionamientos estéticos, ¿no? En general, como decías recién, son procesos estéticos frecuentemente vinculados a la vida sexual de estos animales. Y hay mucho en los movimientos animales que despiertan nuestro interés estético, ¿no? En los humanos, la gracia con la que caminan, ¿no? Los felinos, sobre todo, la manera en que se mueven, la potencia, la velocidad, la agilidad que tienen, el ritmo. Bueno, el arte minimalista, ahora el 28, sábado 28 de este mes de junio, vamos a hacer una visita al Museo de Bellas Artes que se llama Bestiarios, que está específicamente centrada en animales que han sido representados en la colección del museo, y bueno, hay unos artistas muy importantes del siglo XIX, generalmente franceses también, que se llamaban los animalistas. Y bueno, los animalistas siempre sintieron el interés de representar en figuras estáticas, ¿no? Ya sea esculturas, pinturas, estos movimientos tan extraordinarios que les llamaban la atención del mundo humano. Y acá la pregunta es si el animal se siente artista de este espectáculo que está brindando, ¿no? Si el mono que va saltando de rama en rama acrobáticamente siente algo de lo que puede sentir una acróbata, una trapecista del Cirque du Soleil, que tiene conciencia del valor estético del número que está haciendo, ¿no? Y esta esteticidad que nos impresiona tanto está en el espectador humano y su sensibilidad para apreciarla, o está en el animal, en su propia sensibilidad, en sus habilidades motrices. Esta es una de las preguntas que empieza a plantear el libro, ¿no? Hay muchos indicios de la sensibilidad animal al ritmo, por ejemplo, ¿no? Se nota en los caballos cuando se los cabalgan, en las aves, en las águilas, las gaviotas, que buscan el ritmo justo cuando se empiezan a hacer como círculos para subirse a una columna de aire ascendente y poder ir impulsadas, ¿no?, por ese viento. Y bueno, no hay ninguna duda de que esta esteticidad que vemos en los movimientos pueden ser sentidas de una manera tan próxima al estado consciente que pueda llegar a alcanzar el pensamiento animal, ¿no? Una prueba que da él es el tema de los monos. Cuando los monos papás les enseñan a los hijitos cómo treparse así por las lianas, ¿no? Entre las lianas de la selva o del lugar donde estén. Bueno, ¿cómo lo hacen? Hacen una demostración así teatral, en general en cámara lenta, le muestran bien, ralentizan los movimientos, lo hacen con mucha elegancia, de una forma con mucha gracia, para que sus hijos aprendan cómo después repetir esta situación,
¿no? Y como que no se puede dudar ni por un instante de la intención espectacular que tiene el mono que está haciendo esto para que otros lo vean y aprendan de sus movimientos, ¿no? Y sobre el tema de los juegos, ¿no? El juego lo vincula mucho con el mundo teatral humano. Los perros, ¿no? Que van a la playa y se emocionan y corren, parece que corren sin sentido, pero después empiezan a jugar de una forma más ordenada, con las olas, fingen que se enojan, que las olas lo atacan. Después también cuando juegan con otro animal, con otro perro y se persiguen, como si fueran como un cazador y una presa, fingen atacarse, pero fingen. Ese es como un detalle muy importante, ¿no? Lo que da el juego esta modalidad estética es el hecho de que es ficticio. Ellos separan con mucha facilidad la cuestión de que están actuando, de alguna manera están actuando, los movimientos son tomados como de la vida real, de un ataque real, parece que muerden, pero la acción real de lastimarse de verdad está totalmente excluida cuando están jugando, ¿no? Hay como una sublimación del ataque real y solamente se conservan las formas, ¿no? Es como una actuación, es algo que Suriel llama la teatralidad animal, ¿no? Esta posibilidad de que de poder hacer como si. El animal, bueno, el perro es absolutamente doméstico, pero dicen que los zorros o los lobos jóvenes se comportan exactamente de la misma manera. Solo que no hacen tanto ruido, dicen, no, son mucho más silenciosos cuando juegan, ¿no? Así que esta esteticidad del movimiento que se desarrolla en los juegos, sea por el ritmo, sea por las variaciones más o menos ingeniosas que puedan llegar a incorporar, están muy presentes. Otros ejemplos que dan son el gato, cuando corre persiguiéndose la cola, ¿no? Los malabarismos que hacen los leones marinos y los osos polares. Aquí, bueno, una imagen no tan feliz que además de circo, pero bueno, algo que menciona el autor es que en general los osos polares, los leones marinos, los lobos marinos, todos estos animales que viven en mares helados son malabaristas natos, ¿no? Que en general muchas veces hacen estos shows de lobos marinos, se los exhiben en los zoológicos con un entrenador mostrando con sus destrezas y demás, pero en realidad no necesitan que un entrenador se los enseñe, son movimientos naturales que ellos hacen en la vida salvaje, ¿no? Sobre todo cuando cazan un pez, atrapan un pez y juegan un rato largo revoleándolo por el aire hasta que finalmente se lo comen. Esto de los juegos no es tan común en todos los animales, no todos los animales jóvenes juegan, es algo más probablemente de los mamíferos, pero los pájaros, por ejemplo, que son bastante malhumorados cuando son crías y que recién cuando crecen en su vida adulta se vuelven ahí sí un poco más joviales, más juguetones. Los mamíferos jóvenes son más juguetones y de adultos se vuelven un poco más como brutales, más rudos. Y de estos ejemplos curiosos de coreografía animal, da dos ejemplos que son, bueno, animales bastante similares del norte, en Canadá, que son los alces, por ejemplo. ¿No? El alce de Canadá, que es un animal descomunal, que puede medir unos 3 metros de largo y tiene mucha altura y pesa más de 1 tonelada, también tienen como una especie de danza simbólica, donde en general suelen ser dos los que primero se persiguen, hacen una carrera, después uno se presenta ante las hembras, hace una especie también de coreografía con saltos, con determinadas piruetas, después pasa el otro al frente, el otro hace sus cuestiones y después vuelven otra vez a entrar en competencia entre ellos, ¿no? Pero es conocido como el ballet de los caribús, que son estos animales con estos cuernos descomunales. Los caribús y los alces, que son bastante similares entre sí. Bueno, el tema de la danza, entonces, que es la coreografía animal del teatro, pues, llegamos a la danza, y la danza de los animales no es algo para nada extraño,
Algo muy curioso es el cortejo de los escorpiones, que es conocido como el vals de los escorpiones. Si saben algo de estas cuestiones, yo no soy una especialista, yo amo los animales, trabajé en el zoológico un tiempo, así que tengo mis conocimientos, pero bueno, no son tan profundos. Si alguno de ustedes quiere comentar algo, aportar algo, bienvenido sea. Pero bueno, el vals de los escorpiones, este video que lo saqué de TikTok, le pusieron un vals de Cheyenne. Nada, muy gracioso los escorpiones bailando Cheyenne. Bueno, ahí sigue la danza de los escorpiones, de los alacranes, que tienen como estos valses tan particulares, igual que los caballitos de mar, que hacen algo similares, los espinosos, que nadan como en arabescos y buscan convencer a la hembra a llegar a un nido que construyó con plantas en el fondo del río. Así que bueno, hay muchas coreografías que se presentan como un rito obligatorio en los cortejos prenupciales. Me encanta que tengan ese nombre, los cortejos prenupciales, ¿no? Para seducir a las hembras, que se da en distintas especies, pero principalmente se da en los insectos y en las aves, estas danzas. Hay una que es alucinante, que les quería mostrar un par de hitos, que es el ave del paraíso, ¿no? Es un animal extraordinario. Es una exhibición impresionante que realizan los machos para atraer a las hembras durante la temporada de apareamiento. Consiste en una serie de movimientos elaborados, incluyendo saltos, balanceos, despliegue de plumas coloridas y vocalizaciones complejas. Cada especie de ave del paraíso tiene su propio estilo de baile único, adaptado para impresionar a las hembras de su especie. Estos bailes son una forma importante de comunicación y competencia entre los machos por la atención de las hembras. Su estilo de baile único, adaptado para impresionar. No, son increíbles. De repente le salen como esos, se le cambian de color los ojos. Es impresionante. Hay un animal parecido, que es el gallito de las rocas, que también tienen como sesiones de danza, que es un rito social. Se junta toda la bandada y la hembra solo acepta a un macho con la condición de que haya participado en esta competencia de baile y que ella haya podido elegirlo. Limpia el ambiente para su baile, ya que las hembras escogen a los machos más pulcros. Así empieza uno de los bailes del cortejo más impresionantes de la naturaleza. El macho hace una reverencia y luego, como por arte de magia, cambia el color de sus ojos azules a amarillos. Después baila en círculos con una falda formada por sus plumas mientras menea la cabeza moviendo los adornos sobre ella. Finalmente muestra un insólito flasheo de color amarillo y una pluma de ese color que escondía en su cuello para lograr su objetivo. ¡Increíble! Mientras me... Bueno, los mamíferos también tienen sus danzas, pero en menor grado, principalmente los roedores. Dice que las marmotas tienen danzas así prenupciales que se asemejan un poco también a las luchas, ¿no? Así que además de las danzas amorosas, también están las danzas de amenaza y defensivas que muchas veces evitan el combate real, ¿no? Es como que gana el que actúa, el que se ve más amenazante. Y bueno, todas estas danzas orgullosas, tanto para intimidar a un rival como para enamorar a las hembras, son danzas muy expresivas. Y acá empieza una de las cuestiones más ricas del libro, que abre el debate de alguna manera, ¿no? Alguien puede decir, bueno, pero acá no hay invención, las arañas, los caballitos de mar, las marmotas repiten, ¿no? Repiten un guión que ya viene impuesto por el instinto, no están innovando, no están haciendo nada nuevo, revolucionario.
Y lo que dice Surya es como, bueno, pero acá el problema está mal planteado, ¿no? En la forma en que vemos el arte, ¿no? Con eso es como, no se desconoce el arte animal, sino que se desconoce más bien cómo funciona el arte humano, ¿no? Estamos como pisando en falso, dice él, tanto sobre la idea de arte como sobre sus realidades. Entonces, una de dos. O, por un lado, se define el arte en el nivel de las grandes obras maestras, ¿no? Aceptamos solo como artísticas obras puntuales, las que aparecen en los libros de historia del arte, la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, la Gioconda, Bach, Shakespeare y un par de cosas más, y ya está. Entonces, eso implicaría, postula acá Surieu, que tenemos que negarles el nombre de artistas a los actores, a los músicos, intérpretes, ¿no? Que no fueron compositores de las obras que están interpretando, ¿no? Y que en algunos casos llegan a repetirlas cientos de veces sin variaciones, están repitiendo algo que escribió otra persona. Entonces tampoco tendríamos que considerar como artistas a los que siguen haciendo naturalezas muertas con pedazos de diario y guitarras en 1940. Él menciona aproximadamente esa frase cuando Picasso ya lo había hecho 30 años antes. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Si eso ya lo hizo otra persona antes, ¿no? Entonces, bueno, si aceptamos la presencia del arte solo en momentos sublimes, cuando el artista se eleva un poco por encima de la humanidad, entonces aún así podríamos establecer un cierto paralelismo con los animales, porque el hombre en ese caso es como que está como impulsado por su creación en ese momento de concentración, de creación y demás, está como que se eleva por encima de la condición humana. Pero el animal también, entonces en ese caso se eleva por encima de la condición animal arrastrado por el amor o por el entusiasmo de estas grandes ceremonias que organizan, estos ritos excitantes en las convenciones que tienen. Por lo menos así es como ellos los viven, ¿no? Con una gran sensibilidad ante las apariencias de lo que ellos están haciendo. Bueno, esa es una opción. Considera que solamente es arte, obras extraordinarias, disruptivas, que inventaron todo de cero. Otra opción es considerar al arte como realmente es, ¿no? Cómo se vive, cómo lo vive la mayoría de la gente, la mayoría de las sociedades, ¿no? Es muy ridículo afirmar que todo lo artístico que se hace es innovador, que tiene algo de la personalidad del artista, que tiene como una connotación sublime. Es muy rara la verdadera inspiración. Acá les leo un fragmento. Dice, qué rara es la verdadera y gran inspiración, la que hace nacer una forma de arte jamás vista y un género de belleza todavía desconocido. ¿Sucederá más de 3 o 4 veces por siglo, considerando la humanidad entera? El arte cotidiano no es así. ¿Cómo aceptamos la repetición casi indefinida de las mismas cosas, de los mismos estilos, de los mismos clichés a la moda, sean de vanguardia o de retaguardia? Todos los pintores de una misma época hablan un mismo lenguaje. ¿Con qué derecho, entonces, ostentar desdenes tan mal fundados respecto de los rudimentos de la actividad artística que discernimos en el animal? Y continúa de una forma que también es súper interesante, ¿no? Como para plantearnos muchas ideas que tenemos sobre el arte. Quizás algunos de ustedes que están por acá son artistas o están con ganas de hacerlo o están en ese camino y dudan, ¿no? Si autodenominarse artistas o no hacerlo. Y bueno, lo que él dice es como, bueno, hacia abajo los límites del arte son escurridizos. Cada disciplina artística tiene su cima, ¿no? Sus representantes súper famosos que llegan a la cumbre, pero después para abajo eso se va diversificando de manera cada vez más humildes, ¿no? Entonces dice, bueno, tenemos un arquitecto súper famoso, Le Corbusier, un arquitecto famoso en todo el mundo. Pero después tenemos también a el que se construyó un chalecito cerca del mar, tenemos a el maestro albañil que se hace una cabanita y en última instancia tenemos un nene jugando en el jardín armando una casita con piedras, ¿no?
Es muy rara cómo se va diversificando eso. Después en escultura, bueno, sí, en escultura hablamos de Rodin. Pero después hay gente que hace esculturas tallando castañas, o sea, ¿y con qué autoridad vamos nosotros a decir que eso no es arte? O sea, en danza, bueno, sí, está Nijinsky, creo que él menciona a Nijinsky, es que era más de su época. Tenemos a Julio Oca, ¿no? Que están, bueno, allá arriba, como lo sublime, lo maravilloso. Pero tenemos gente que baila hip hop, se junta a bailar hip hop en una plaza y que esos no son bailarines, o sea, no estudian por ahí, dan clases, lo que sea, hacen sus coreografías, tienen un público, ¿por qué no son bailarines? O sea, también les puede caber. Entonces, bueno, ¿qué nos impide llegar a la avispa alfarera que modela jarrones en arcilla, por ejemplo, en toda esta escala que se va escurriendo hacia abajo, ¿no? De las danzas, menciona que una de las danzas más impresionantes en la naturaleza es la de las abejas, que es una danza que hacen cuando regresan a la colmena después de una exploración. Y es una danza enteramente simbólica, no es solamente como bella, porque es una especie de lenguaje codificado donde las exploradoras les cuentan a las otras abejas con una precisión impresionante el trayecto que hay que hacer para encontrar un botín que localizó en algún lugar. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Vamos bien? Están como muy silenciosos todos. Vamos al capítulo 3, que es sobre las apariencias. Y el Suryo menciona que hay dos tipos de sensibilidad estética. Por un lado está la emisiva, ¿no? Artistas y artesanos. Hacia ahí vamos. Bueno, la sensibilidad emisiva, ¿no? Se ejerce desde el interior en una actividad, una acción creadora, se proyecta hacia afuera, como el pianista componiendo en su piano, el poeta, el escritor en el momento de máxima inspiración ahí escribiendo. Y después, por otro lado, está la sensibilidad receptiva, ¿no? Que es el que se conmueve o se exalta con algo externo que se cruza en nuestros sentidos, ¿no? El cuadro que vemos en el museo, la música que escuchamos. Bueno, los animales tienen una sensibilidad estética emisiva en la ejecución de los movimientos. Y ahí es donde habla el ruiseñor. Me acabo de sumar unos instantes y sentí que ya se me expandió la visión que tenía sobre el tema. Dice Javier, este libro yo se lo recomiendo muchísimo. Te abre, es que sí, te expande la visión sobre un montón de temas muy cotidianos que no nos sentamos demasiado a pensar, más allá del vínculo animal, ¿no? El vínculo que tenemos nosotros con las artes, con las distintas artes. Bueno, el Ruiseñor, que es el mejor cantante de Europa, que es de donde escribe este autor. Él lo canta en cualquier momento, canta solo en mayo y junio. Desconozco cómo funciona esto en el hemisferio sur. ¿Y por qué canta el Ruiseñor? Popularmente se cree que canta cuando la hembra está poniendo los polluelos, o que canta para marcar el territorio también, ¿no? Esto es para Suryo negarle al ruiseñor todo tipo de esteticidad o artisticidad, porque cuenta algo que yo tampoco conocía, que los animales salvajes que no viven en sociedad, que se aíslan como en las aves, no solamente las aves, pero bueno, no voy a profundizar en las aves, viven solos o viven con sus familias y determinan un feudo, un feudo con regiones precisas, con límites que van estableciendo y que defienden esos límites contra cualquier intrusión de un animal de su misma especie. Esos se pueden superponer, o sea, puede ser que estén en el mismo territorio unos jilgueros, un roedor, no sé, un mirlo, y cada uno arma su territorio y se pueden superponer entre sí, no se pueden superponer entre la misma especie. Y dan a conocer su territorio mediante distintos tipos de señales. De los mamíferos sabemos que, bueno, sobre todo como en los urbanos, ¿no? Es como las excreciones, ¿no? Van ahí los perritos buscando, olfateando la orina de otro, que es como la forma en que marcan territorio. Son más olfativos los mamíferos. En otros es más acústico, en las aves es más acústico. Bueno, en los ciervos también,
los monos también, que hacen determinados aullidos, y bueno, la mayoría de los cantos de las aves es así, funciona de esta manera. Y lo que contaba es que al amanecer, cuando todos estos animalitos empiezan a despertar, comienzan a localizarse por medio del canto y siempre en el mismo orden. Entonces los primeros, muy temprano, cuando todavía no amanece, los primeros son los zorzales. Por lo menos hablando del territorio francés donde escribe este autor, ¿no? Primero los zorzales, después cantan los mirlos, después los zorrerillos, después los jilgueros y los pájaros de una misma especie se responden. O sea, un jilguero lanza un código que le llama como el blasón sonoro, ¿no? El blasón sonoro que es como un hola, acá estoy, buen día, es como el buen día, y otro responde. Y así van localizándose mutuamente. Es como que se censan, ¿no? Que todos sobrevivieron esa noche, que todos están bien. Es como una forma de tantearse, ¿no? De censar la comunidad. Bueno, el canto de los pájaros es aprendido, no es innato, no es hereditario, lo hacen como lo han escuchado de otros, lo que presupone que hay como un cierto condicionamiento auditivo en ese ejercicio. Ahora dice, bueno, que lo aprendieron de otros, ¿eso le quita su carácter artístico? Dice, ¿le reprochará usted el carácter estereotipado de su canto? Ignora que incluso en el arte humano y en el transcurso de su vasta historia a través de las sociedades humanas, la preocupación por expresar sentimientos personales y por hacer obras originales solo tiene un lugar muy pequeño. Nada, me pareció también una reflexión súper interesante, realmente es como en 40.000 años desde que se empezaron a encontrar las primeras cuevas así con dibujos rupestres, ¿no? Que se puede hablar de arte trasladando nuestro concepto a un concepto que no sabemos si esos hombres usaban, pero cuánto, o sea, hasta incluso hasta la Edad Media, hasta principios del Renacimiento, no importaba la opinión personal de alguien, nadie plasmaba una situación individual personal en sus obras, eso estaba como estereotipado, total, había fórmulas y reglas que había que respetar y era así. Y los artistas eran asalariados, a nadie le importaba que contaran cuestiones personales sobre su vida, como pasaba mucho ahora en el arte contemporáneo, ¿no? Entonces, ¿por qué pedimos que ellos sí tengan como cada uno una cuestión personal? Ahora, bueno, entre los pájaros hay pocos que son buenos cantores, la mayoría son de la misma especie que se llaman sílvidos. Y este es el ruiseñor, si no lo conocen se los presento. Ah, muy hermoso. Bueno, este blasón sonoro con el que se presenta en la mañana, con el que dan el buenos días, digamos, se compone de tres notas prolongadas, ¿no? Con eso alcanza, no necesitan saber vocalizar más que eso. Pero a partir de esas tres notas, ellos pueden como continuar su canto, con vocalizaciones mucho más largas, muy variadas entre sí, acá, bueno, dando nombres de que yo desconozco totalmente el mundo de la música, y también rivalizan, compiten con los cantos de otros, y ese espíritu de competencia muchas veces es la causa de la inventiva de las variaciones de sus cantos, ¿no? Que ya son individuales. Lo que ellos están haciendo claramente es algo para que otros escuchen, así que tienen una clara intención de creación emisiva en función de estos términos de sensibilidad. Ellos están haciendo algo están componiendo algo para que otros los escuchen. Y bueno, algo similar en el orden visual es lo que pasa con los pavos reales, que se ofrecen como un espectáculo y ellos saben, tienen clarísimo que son un espectáculo, como están convencidos de su propia belleza, ¿no? Ellos se ven, ¿no? Pueden verse, te la sabes, tienen una vista extraordinaria, pueden verse a sí mismos y además dan por sentado los efectos que su belleza y su show va a ejercer sobre las hembras que intentan seducir, ¿no? Sobreentiende en
la paga la existencia de una sensibilidad ante el espectáculo que él está ofreciendo. Entonces él se comporta como si fuera evidente para ella que el espectáculo que está haciendo es impresionante. Y bueno, sí, realmente son impresionantes. Y bueno, ya para ir cerrando, el capítulo 4 habla sobre la construcción, el artesanado. Recién hablaba Jimena acerca de los artistas y los artesanos, ¿no? Bueno, en el mundo animal hay muchos que construyen, que son fabricantes, ¿no? Tenemos las arañas que tejen redes o que son capaces de poner trampas, como la viuda negra, las avispas que generan como pequeñas viviendas para poner sus huevos, las termitas que construyen edificios que pueden llegar a tener hasta 5 metros de altura, los pájaros que lanzan las ramas para hacer sus nidos. Bueno, y los mamíferos en este caso son mucho, a pesar de ser aparentemente más evolucionados, en este sentido son mucho más primitivos, porque en general duermen a la intemperie, no saben poner trampas, tienen que correr, perseguir a las presas. Hay un solo constructor entre los mamíferos que es el castor. Bueno, ¿hasta qué punto en estas construcciones los mamíferos pueden o son sensibles, o utilizan la sensibilidad artística para construir estas casas, ¿no? Lo que sorprende de estas producciones artesanales en los insectos principalmente es como la perfección formal, ¿no? Que llegan hasta un lujo gratuito, que es innecesario, que no es funcional, pero está. Y uno de los bichos más absolutamente increíbles es la avispa alfarera. Voy a buscar un videito. Que en general trabaja cerca de viviendas humanas, suele estar como buscando, o debajo de techitos, incluso he visto en cortinas que se han colgado y ahí arman sus nidos. Hacen con arcilla una especie de jarrones, pequeños jarrones con la boca que se va estrechando y después se amplían, suelen ser redonditos, y su técnica es igual a la de los alfareros primitivos. Es una técnica que se conoce como el mundo de la cerámica. Si alguien que sepa me puede como aportar algo, corregir, que dice que es alcolombín, como se llama esta técnica. Adoba la arcilla, van a buscar la arcilla cerca de un charco, alguna fuente de agua, la amasan, le dan la consistencia exacta que necesitan, la transportan al lugar y la modelan. Y va construyendo estos jarroncitos que después les hace un cuellito. Es alucinante el trabajo que hacen muy laboriosamente y después, ahí está el cuellito, después se dedican a hacerle un alisado perfecto, van corrigiendo todas las imperfecciones que pueda tener. Entonces como que controla su trabajo con mucha sensibilidad y lo prueba el hecho de que quiere corregir cualquier imperfección, si algo le queda mal, si hay alguna intervención exterior que modificó su obra, van a retocarla las veces que sea necesario hasta que llegue a la simetría que busca. Son unos animales extraordinarios. Muy impresionante. Sobre estas avispas alfareras, sigan como que... el insecto es sensible de buena forma, al aspecto logrado o no de su obra. Lo que ignoramos es si esta sensibilidad se ejerce por la vista, por el tacto, por el movimiento o por todos los sentidos a la vez. Sea como sea, la conformidad de la obra real con un modelo ideal es confiada a la sensibilidad apreciativa, de la que no hace falta preguntarse si es estética o no. Lo es por definición, si puedo decirlo así. O más exactamente, hablar de una sensibilidad que aprecia intuitivamente la buena forma y el aspecto de logro más o menos perfecto de trabajo es definir una sensibilidad estética. Y bueno, hablando de constructores también de sus viviendas en los pájaros, les voy a mostrar una imagen que usé para el flyer. Son como los mejores constructores artesanales y ahí tiene un sentido estético evidente porque, bueno, menciona al herrerillo, menciona como al hornero, que se llama así por la especie de horno que construye ahí con la arcilla, con habitaciones, distintas habitaciones, y se nota como el exceso de cuidados, el lujo en la decoración, ¿no? Que va mucho más allá de la utilidad, que da testimonio de que están preocupados por la perfección y por decorar. Algunas veces les clavan
plumas en el bordes o flores. Las urracas adornan sus nidos con piedras blancas o todos los objetos brillantes que encuentren. Y bueno, hay un caso muy particular que son como las aves del paraíso o el eh, pergolero, pergolero satinado, que creo que tiene que ver con las pérgolas que construyen el nombre, que buscan un lugar cerca de su nido, aplanan el terreno y empiezan a disponer todas las cositas ornamentales que encuentren. Flores, semillas, piedras, plumas, todo lo que encuentren. Y después empiezan con ramas apoyadas una sobre la otra a armar esta especie de como de glorieta, ¿no? Que es como un puente, sí, por el que después van a pasar por debajo. Y cuentan cosas como tan curiosas como que en algunos casos las glorietas las pintan, buscan el jugo de una planta colorante que la disuelven en saliva y pintan la glorieta. A veces se pintan incluso el pecho, como una especie de maquillaje. Cuando termina la construcción, hacen como unos largos silbidos llamando a toda la comunidad y todos los pájaros de su misma especie van a la fiesta de recepción a ver esta gran obra, se saludan y danzan. No, me pareció una de las historias más fascinantes contadas por este libro. Como les, Land Art. Tal cual, completamente, Land Art. A veces hay igual algunas obras que se autodenominan Land Art y son realmente como más destructivas con el medio ambiente y que se insertan que respetuoso, como postulaban en su momento en los años 60 y 70 los exponentes del Land Art. Bueno, hasta acá llegamos con este libro maravilloso que se los vuelvo a recomendar otra vez más. Si lo ven por ahí, cómpreselo. El sentido artístico de los animales de Tien Surrier. Bueno, ¿se quedaron con alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Como les decía hace un rato, el tema de los animales a mí me encanta, así que vamos a hacer una visita llamada Bestiarios el sábado 28 a las 3 de la tarde en el Museo Nacional de Bellas Artes sobre animales en la colección, que ahí son, bueno, animales pintados o escultóricos. No los vamos a ver haciendo obra, como en este caso. Dice Javier, siempre me gustaron las aves, ahora sé por qué son artistas. Completamente, bueno, sabíamos que eran cantores, eran músicos, ya sabíamos que eran. De hecho, el nombre de la especie del zorzal es zorzal